yo quiero contrastar es la pobreza como causa de problemas ambientales. ¿Qué pasa? Y lo han dicho muchas veces, cuando existe pobreza, en lo que se centra el ser humano en algunos contextos es en satisfacer las necesidades básicas. Y eso lo hace muchas veces, en algunos contextos también estamos diciendo, en detrimento del medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos de pobreza que estamos viendo ahí y cómo causan? Por ejemplo, y hay muchos documentales sobre el manejo de la basura electrónica. Es un contexto de cómo... Entonces, la basura electrónica no va a parar ni a Nueva York ni a Washington, sino que va a parar a comunidades muy deprimidas, Nigeria, China, Ghana, y allá se genera todo un problema ambiental porque ellos derivan el sustento de esa basura y entran a manejar esa basura y causan problemas terribles en el ambiente. Entonces, esa pobreza causa problemas en esos contextos y son muy vulnerables de efectos ambientales porque atraen la basura, por decirlo de alguna manera. Y lo vemos también las comunidades. Generalmente son pocas las comunidades pobres, aunque existen, que no viven en medio de la basura, en medio del ambiente polucionados, insanos, todo el cuento. Entonces, a veces la pobreza se vuelve una causa de problemas ambientales. Pero hay otros aspectos de la pobreza donde la pobreza es consecuencia de temas ambientales. Voy a abrir porque ese es el otro tema, el tema de la alimentación, que también nos lleva seguridad alimentaria. Es un problema ambiental muy tremendo en muchas comunidades. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Se está acabando con agriculturas tradicionales, agriculturas de las cuales derivan el sustento mucha gente, en pro de otros sistemas agrarios intensivos, y ahí hay muchos ejemplos a nivel mundial de cómo ese tema de la agricultura ha impactado directamente en la seguridad alimentaria. Hay gente que está muriendo de hambre. Entonces ahí el tema de la seguridad alimentaria es una consecuencia de un maltrato al ambiente porque lo estamos manipulando con ciertos intereses y se nos viene. Entonces, o sea, esto es muy difícil de establecer. Yo haría ahí una reflexión simplemente, y es que el concepto de pobreza, o sea, y por eso te digo que la reflexión que yo quiero hacer es, preguntémosle a los indígenas, ¿sí? Y con ellos pensemos realmente cuál es la necesidad básica para vivir, el techo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que como seres humanos necesitamos para poder vivir? Para poder dormir, para poder vivir, por decirlo así. Segundo, veamos qué necesitamos para alimentarnos, ¿sí? Empecemos con esas dos cosas. Y la tercera, que ahí sí, sobre todo, porque es que yo diría que la pobreza siempre se ha venido conceptualizando alrededor de las ciudades. Y normalmente en las ciudades que llegan, quitemos a los desplazados, de pronto los pobres buscando oportunidades, ¿sí? Entonces yo digo que la pobreza es un concepto del sistema económico, ¿sabes? Y hay que alejarlo de las necesidades. Y de ahí, más que de pronto hacer ciertas, decir, no, es que es esto, no es eso. No, hablemos con los indígenas porque es que ellos nos van a hacer caer en cuenta muchas cosas que realmente necesitamos, otras cosas que no necesitamos. ¿Sí? O sea, realmente ellos que necesitan para vivir, pues duermen en hamacas. Lógicamente uno va a ir a dormir en una hamaca y pues el impacto es grandísimo. Pero son seres humanos iguales que nosotros. Ellos que piden para vivir, no piden el apartamento y la casa en la ciudad, no es más. El caso de los desplazados, una de las soluciones, y que pienso que la apuntan muy bien muchos políticos, es devolverlos, ¿sí? Porque si uno en la tierra como tal, inicialmente para vivir, ellos no necesitan vivir en el norte o en el sur, sino en su chocita, en el campo, y viven contentos. Exactamente. ¿Sí? Sí. Ahora, en el tema de la alimentación, que realmente necesitamos para sobrevivir, para comer, para alimentarnos, y realmente cuál es el sistema de producción de alimentos en la sociedad. Ahí es donde toca, aquí no es medio ambiente, nada, sino cuál es el sistema
de producción de alimentos en la sociedad y volvemos al mismo tema que vamos a atacar de energía. O sea, aquí tenemos una demanda y una oferta, pero nunca pensamos de que lo importante es simplemente comer nosotros, sino tratar de exportar más, sin importar si acá no hay, o sea, pienso que es el dominio del tema económico. En el tema del medio ambiente y la pobreza pienso que no hay una relación, o sea, eso te digo, es la reflexión. Si no hay una relación directa absoluta, pueden ser por el concepto, más no por los son seres humanos que contextos, consideremos pobres. O sea, son relaciones en diferentes contextos, o sea, es un tema multidimensional, o sea, porque, o sea, no directamente por el pobre, concepto de pobre impactado, sino que en diversos contextos vos ves relaciones o no ves relaciones. Estás diciendo, el indígena no se ha impactado o no impacta el medio ambiente porque tiene toda una cultura que no permite, pero ese indígena lo transculturiza y lo pone en una ciudad por un efecto de desplazamiento, va a impactar el medio ambiente porque está sentando mal o porque no está manejando sus residuos, etcétera. O sea, es multifacético el tema y no podemos definir. Por eso digo que la reflexión a la que simplemente es como esta posición, y es donde el concepto de pobreza está ligado al tema monetario, tema económico. O sea, cuando hablamos de pobre hablamos de alimentación porque no tenemos cómo acceder a los alimentos. Cuando hablamos de vivienda porque no tenemos cómo acceder hacia una vivienda, y por eso es que las políticas están orientadas a, si no es comida, pues darle comida, darle plata para que compre, y si es vivienda le doy subsidios para que, y detrás de eso lo encierro y le doy un trabajo para que cumpla y suba esa línea de pobreza. O sea, para mí es eso un debate, o sea, el concepto de pobreza está totalmente desligado, que pienso yo, que lo que hacen es, lo tratan de ligar y hacer múltiples relaciones con algo que como te digo, no tengo sino que ahí es donde realmente tenemos que empezar a repensar que realmente, o sea, el pobreza es un concepto del encontrar la riqueza. Hay un tema económico, entonces, o sea, pero entonces yo quiero volver a ese concepto de pobreza que nos han dicho, o sea,